Saludos, mi nombre es el doctor Marino Estrella y vamos a hablar ahora sobre lo que es la ventilación pulmonar. Entonces tenemos que el aparato respiratorio es el sistema encargado del intercambio gaseoso, intercambio oxígeno por dióxido de carbono a nivel del alveolo. Entonces tenemos que a nivel inferior tenemos los dos pulmones que siguen a los dos bronquios, la tráquea, y ya a nivel superior tenemos la laringe, tenemos la faringe y las fosas nasales. Entonces tenemos que la respiración es un automático, el cual consiste en expirar y expirar aire para mantener el intercambio gaseoso de los pulmones. Entonces para esto hay una primera fase que es la ventilación pulmonar, o sea, el acto de llevar el aire desde la atmósfera hacia los pulmones. Tenemos una segunda fase que es la difusión del oxígeno y el dióxido de carbono en los alveolos, o sea, lo que es el intercambio gaseoso. Y tenemos una tercera fase que es el transporte de oxígeno hasta los tejidos periféricos y el dióxido de carbono de vuelta a los pulmones. O sea, para esto es necesario que esté de manera correcta lo que es la hemoglobina. Y la cuarta fase es la regulación de la respiración, que está dada por el sistema nervioso a nivel del tallo encefálico. Entonces vamos a hablar primero sobre lo que es la ventilación pulmonar. Entonces aquí tenemos en esta imagen lo que sería superior a esta curva, sería lo que es la cavidad torácica, y lo inferior a esta curva sería lo que es la cavidad abdominal. Esta curva aquí representa lo que es el diafragma. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que esto aquí, este punto negro representa lo que es el tórax, esto es el diafragma y esto sería la cavidad abdominal. Entonces cuando hay una inspiración, el diafragma desciende, o sea, el diafragma baja cuando hay una inspiración, y para poder inspirar utilizamos estos músculos, lo que son los músculos intercostales externos y el esternocleidomastoideo. Luego, en la expiración, tenemos que el diafragma sube, y cuando el diafragma sube, utiliza estos músculos, el músculo recto del abdomen y los músculos intercostales internos. Y en conjunto, la inspiración con la expiración es la respiración. Entonces, tenemos que aquí está el aire inspirado y aquí está el aire expirado. Esta línea representa lo que es el aire que entra y sale a los pulmones. Y entonces aquí tenemos los pulmones a nivel de la vía respiratoria inferior. Tomamos aire, los pulmones se inflan y luego soltamos el aire. ¿Ok? Entonces tenemos que para que esta respiración pueda ocurrir, para que ocurra esta distensibilidad, debemos tener lo que son las fibras elásticas y el colágeno a nivel pulmonar. Tenemos que tener surfactante para mantener la lubricación, el cual es producido por las células alveolares tipo 2. Entonces tenemos que la presión que llega hacia los pulmones desde la atmósfera es de 0 centímetros de agua. A nivel de los alveolos en el intercambio gaseoso, cuando hay una inspiración, esto desciende a menos 1 centímetro de agua, y cuando hay una expiración, este asciende a 1 centímetro de agua. Entonces tenemos que en el espacio pleural, en la cavidad pleural, entonces hay una presión pleural que tiene unos valores diferentes de presión. La presión a nivel de lo que es el espacio pleural en la inspiración es de menos 7.5 centímetros de agua. ¿Ok? Este punto aquí es importante porque cuando colocamos lo que es un tubo de pecho, la presión atmosférica, como pueden ver aquí, es mayor a la de la presión pleural, o sea, a lo del espacio pleural. Por eso es que cuando colocamos un tubo de pecho debemos de poner un sello de agua para que la tendencia sea a salir del espacio pleural y no entrar. Entonces vamos hablando de cuando ponemos un tubo de pecho en un paciente que tiene un hemotórax, un neumotórax, un piotórax, o sea,
hemotórax, acumulación de sangre a nivel de lo que es el espacio pleural. Un neumotórax, acumulación de aire a nivel del espacio pleural. Piotórax, acumulación de pus a nivel del espacio pleural. Y quilotórax, acumulación de linfa a nivel de lo que es el espacio pleural. Entonces vamos a hablar ahora de lo que son los volúmenes. Entonces tenemos que cuando realizamos una espirometría y medimos lo que entra y sale al pulmón en cuanto a volumen, o sea, en cuanto a aire, lo que es el volumen que entra y sale al pulmón en cada respiración es el volumen corriente. Tenemos que el aire que entra al pulmón en una inspiración forzada es volumen de reserva inspiratorio. El aire que sale en una expiración forzada es el volumen de reserva expiratorio. Y tenemos que el aire que se queda o el volumen que se queda a nivel pulmonar en cada respiración es el volumen residual funcional. Ok, entonces tenemos que de cada uno de estos volúmenes salen las diferentes capacidades. Y tenemos que la sumatoria del volumen corriente con el volumen de reserva inspiratorio es equivalente a lo que es la capacidad inspiratoria. La sumatoria de lo que es el volumen de reserva expiratorio con el volumen residual es la capacidad residual funcional. Y la sumatoria del volumen corriente con el volumen de reserva inspiratorio más el volumen de reserva expiratorio es la capacidad vital. Y finalmente la sumatoria de la capacidad vital con lo que es el volumen residual funcional da igual a lo que es la capacidad pulmonar total. De cada uno de estos volúmenes tienen un número aproximado de cc's, o sea de aire. Para el volumen corriente tenemos que son alrededor de 500 cc. El volumen de reserva inspiratorio, es de alrededor de 3000 cc. El volumen de reserva expiratorio es de 1100 cc. El volumen residual es de 1200. Entonces con esa cantidad, pues entonces tenemos la sumatoria de las capacidades. La capacidad es 3500. La capacidad residual funcional es 2300. La capacidad vital es 4600. Y la pulmonar total son 5800 alrededor. Entonces de estos números sacamos lo que es el volumen respiratorio por minuto, que sería igual a la frecuencia respiratoria por el volumen corriente, lo cual es alrededor de unos 6000 cc, a unos 6 litros. Entonces tenemos que para tomar en cuenta lo que es la ventilación, tenemos que tomar en cuenta lo que es el espacio muerto, o sea, el espacio el aire que no llega hacia los pulmones. Entonces, tenemos que el espacio muerto, que es el aire que no llega a los pulmones, puede ser de 3 tipos. Tenemos el anatómico, el alveolar y el fisiológico. El anatómico es el que se queda en algún punto de lo que son las vías respiratorias y no llega al pulmón. El alveolar sería el que sí llega al pulmón, pero entonces no se utiliza en la ventilación pulmonar, no se utiliza en intercambio gaseoso. Y el fisiológico es la suma de estas dos espacios muertos. Normalmente el espacio muerto es alrededor de 150 cc y por lo tanto hay que tomarlo en cuenta en la ventilación alveolar, porque no todo lo que está entrando, no todo el aire pues se está utilizando en la ventilación. Y tenemos que la ventilación alveolar es igual a la frecuencia respiratoria por el volumen corriente menos la ventilación mecánica, el volumen muerto, disculpen. El volumen corriente menos el volumen muerto, que sería igual a unos 4200 cc. Ok, entonces empezando desde la vía respiratoria superior tenemos las fosas nasales que continúan con la faringe, que continúa con la laringe, que continúa con la tráquea, con los bronquios y finalmente llega a donde ocurre el intercambio gaseoso, que son los pulmones. Entonces tenemos que de este punto a este punto, o sea de los bronquios a las fosas nasales, tenemos lo que es el tejido respiratorio, que es un epitelio pseudoestratificado ciliado
con células caliciformes. A nivel de los bronquios tenemos aquí lo que es el músculo liso que tapiza lo que es los bronquios. El músculo liso produce broncoconstricción cuando es estimulado por el sistema nervioso parasimpático, o sea, por la acetilcolina. Y tenemos que produce broncodilatación cuando es estimulado por lo que es el simpático, o sea, por la adrenalina y la noradrenalina. Recordemos que los beta 2 agonistas, que son los medicamentos que utilizamos en los pacientes asmáticos, justamente estimulan lo que es la broncodilatación, mientras que los medicamentos anticolinérgicos, como por ejemplo los que son el bromuro dipatropium, se utilizan también en la crisis asmática para inhibir lo que es la estimulación del parasimpático. En muchos casos se aprovecha del sinergismo de estos medicamentos, como es el bromuro dipatropium con el albuterol o el salbutamol, para entonces mejorarme más rápido a los pacientes en crisis asmática, utilizando un broncodilatador con un anticolinérgico, o sea, con un inhibidor de la broncoconstricción. Muchas gracias. Recuérdense de suscribirse a mi canal y darle like. Estamos aquí a la orden y seguiremos haciendo más videos sobre fisiología. Nos vemos. Bye bye.